consiste en lo siguiente. Nos menciona que la resistencia del circuito de armadura de un motor serie de 25 caballos de fuerza a un voltaje de 250 volts es de 0.1 ohm. La caída de voltaje en escobillas es de 3 volts y la resistencia de campo en serie es de 0.05 ohms. Cuando este motor serie toma 85 amperes, la velocidad es de 600 RPM. Calcula o nos pide determinar en el inciso A la velocidad cuando la corriente sea de 100 amperes, en el inciso B la velocidad cuando la corriente sea de 40 amperes, sin tomar la reacción de armadura y suponer que la máquina siempre trabaja en la parte lineal de la curva de saturación. Recalcular las velocidades de las partes o de los incisos A y B empleando un diversor de 0.05 ohms a esas velocidades. Y se sugiere que después de calcular la FEM se debe sumar la resistencia de armadura al equivalente en paralelo del campo en serie y la resistencia del diversor. Veamos cómo se hace. Bienvenidos. Vamos a analizar primero el diagrama de nuestro motor de corriente directa conectado en serie. Entonces observen que vamos a tener la resistencia de armadura conectada en serie con la resistencia de campo. Entonces la corriente en un circuito de serie, recuerden que siempre va a ser igual. Entonces estas son las condiciones, ¿verdad? Que la corriente de la línea o de tomada del motor va a ser igual a la de la corriente de campo y también al de la armadura. Por lo tanto, el voltaje que tenemos acá es diferente que el que está tomando nuestro motor. Una de las cosas importantes es que también debemos conocer o determinar si nos lo dan. Si no nos lo dan, bueno, sabemos que tenemos una caída de voltaje en las escobillas. Entonces, el voltaje total o tomado de la red es el voltaje de armadura más las caídas de los voltajes, que en este caso le añadimos el de las escobillas. Bien, entonces lo que vamos a determinar también, pues en este caso, será el valor de los valores para las condiciones que nos están dando. En este caso, en el inciso A nos dice que la velocidad cuando la corriente sea de 100 amperes. Esto es, si IA es de 100 amperes, pues tenemos que determinar, ¿sí? Tenemos que determinar el valor de EA para ese valor de 100 amperes. Pero observen que aquí hay que despejarlo, entonces sería BT menos IA multiplicado por RA más RS menos CE. ¿Ok? Entonces, sustituyendo los valores de RA y de RS, pues tendríamos de estos valores de resistencia menos el valor de la caída de las escobillas, que es de 3 volts. ¿Ok? Y todo esto me da un voltaje en armadura igual a 232 volts. ¿Ok? 232 volts. Y lo vamos a poner aquí, a una corriente IA igual a 100 amperes. ¿Ok? Este sería, le vamos a poner EA1 para este caso. Vamos a determinar también para el dato que nos están dando, que en este caso será a una velocidad de 600 RPM, me dice que toma una corriente de 85 amperes. Entonces, para IA igual a 85 amperes, ¿qué vamos a tener? Bueno, pues vamos a tener que EA2, le voy a llamar, será igual a ¿quién? A 250 volts, ¿sí? Menos el valor de 85, ¿sí? 85 amperes multiplicado por la suma de estas dos resistencias, que es de 0.15 ohms, ¿ok? Menos 3 volts de la caída en las escobillas, y esto me da un valor exactamente de 234.3 volts a una velocidad de 600 RPM, ¿ok? Entonces, este será el voltaje de armadura para esa condición de corriente, ¿ok? Sabemos que la fórmula de la velocidad en los motores serie es S igual a K multiplicado por la división de E entre Phi. Entonces tendríamos el valor, tendríamos lo siguiente. Vamos a suponer que Phi es proporcional a la corriente de armadura, porque estamos suponiendo, ¿verdad?, de acuerdo a lo que nos dice el inciso B, que en la parte lineal de la curva de saturación, pues vamos a suponer que sean proporcionales. Por lo tanto, ahora la fórmula nos queda de esta manera. Dado que es proporcional, entonces Phi los tomaremos como los valores de las corrientes, que en este caso será 85 y 100, y sustituyendo en la fórmula nos da estos valores, que es 600 RPM, multiplicado por la relación entre los voltajes 2 y 1 en la armadura, y también los valores de corrientes, ¿ok?
Para esto, entonces, sustituyendo y haciendo la operación, nos da que la velocidad 2 será de 505 RPM. Entonces, cuando este motor requiere de 100 amperes, ¿sí? Aquí nos falta una A, ¿verdad? Cuando este motor requiere de 100 amperes, bueno, lo que va a pasar es que su velocidad será de 505 RPM. El inciso B nos pide determinar la velocidad cuando la corriente sea de 40 amperes. Entonces vamos a determinar esta corriente. Entonces, para un valor de corriente de 40 amperes, entonces vamos a poner aquí una división, y A igual a 40 amperes, tendremos pues las siguientes características. Vamos a determinar EA3, que sería 250 volts menos 40 por 1.5, no, perdón, por 0.15 menos 3, y esto me da un valor de 241 volts, y esto será ¿a qué valor? Bueno, a una corriente de 40 amperes, ¿no? El A3. Bueno, y sustituyendo en la fórmula vamos a encontrar la tercera velocidad, que nos dará de lo siguiente. Bueno, sustituimos y encontramos que es 241 volts sobre 234.3 volts, y eso multiplicado por, en este caso es esta, 85 amperes sobre el valor de este, que es 40 amperes. Y eso nos da un valor de 1311 RPM. Este será bajo estas condiciones, o sea, cuando la corriente es de 40 amperes, bueno, tenemos una velocidad de 1311. Bueno, ¿qué efecto tiene para el inciso C el diversor? Bueno, pues tiene un efecto de reducción de corriente y el flujo de campo en serie. Lo que hace es reducirlo de tal forma que llega a la mitad de su valor anterior. Por lo tanto, bajo estas condiciones y bajo lo que acabamos de mencionar, pues entonces el ejercicio quedará de la siguiente manera para el inciso C, que es recalcular las velocidades anteriores. Bueno, para el caso del diversor, entonces nos menciona, ¿verdad?, que va a dividir los valores a la mitad. Entonces, nuestra resistencia RS pues será un valor de 0.025. Por lo tanto, al determinar los valores de los voltajes en la armadura, pues tendremos esto, ¿no? 250 menos 100, que es la corriente, por el valor de la resistencia, esta, ¿verdad? Estas dos. Y nos da de 0.125, menos la caída de voltaje en las escobillas, nos da de 234.5 volts a una corriente de 100 amperes. Para la corriente de 40 amperes nos va a dar de 242, igual para ese mismo valor de resistencia, que es lo que hace el diversor. Pero no solamente eso, sino que también el diversor va a influir sobre la corriente que está pasando a través de nuestro motor. Por lo tanto, al sustituir los valores, encontramos que el valor de la corriente que va a pasar a través de él será diferente, ¿verdad? Tendremos un valor de corriente que va a ser el valor de la mitad. Y entonces el valor de la velocidad, bajo la condición de esta corriente de 100 amperes, pues tendremos de una velocidad igual a 1021 RPM, y para una corriente de 40 amperes tendremos una velocidad de 2634 RPM. Bueno, muchas gracias. Si te gusta este canal, te pido te suscribas y le des a la campanita y al me gusta. Muchas gracias.